frente a la cámara, eran perfectos. Sonrisas impecables, miradas firmes, gestos calculados. Eran los rostros que México amaba, los nombres que llenaban salas, revistas y corazones. Pero cuando se cerraba el telón, en las verdaderas historias. Historias que nunca se contaron en entrevistas. Secretos que se guardaron en familia como si fueran cadáveres en el closet. Relaciones prohibidas. Traiciones entre sangre. Hijas negadas. Nietos muertos. Hermanos enfrentados. Y amores que cruzaron generaciones de la forma más incómoda posible. Este no es un video sobre sus carreras. Es un recorrido por los rincones más oscuros de sus vidas privadas. Esas que los medios maquillaron y que sus descendientes aún prefieren no tocar, porque sí, el cine de oro fue un espectáculo, pero muchas veces el drama real comenzaba cuando decían, corte, prepárate, porque lo que vas a escuchar no salió en la película. Salió del lado más crudo y silencioso de la fama. ¿Estás listo? Comencemos. Para muchos, Silvia Pinal es la última gran diva del cine de oro. Pero su historia familiar parece sacada de una telenovela maldita. El capítulo más oscuro, su relación triangular entre madre, hija y exnovio. Fernando Frade fue pareja sentimental de Silvia Pinal. Tiempo después, inició una relación con la hija de Silvia, Silvia Pasquel. De ese vínculo nació una niña, Viridiana. Pero el verdadero golpe vino cuando la pequeña murió trágicamente al caer a una alberca, apenas con 2 años de edad. La culpa, el duelo y la tensión entre madre e hija nunca se curaron del todo. El dolor atravesó generaciones, y aún hoy hay heridas abiertas que la dinastía Pinal evita tocar en público. Una hija que cría a la hija de su ex, una nieta con el mismo nombre que la hija muerta. Demasiado retorcido, incluso para un melodrama. Lo suyo fue una traición que no vio venir y que vino directo desde el altar. Rosita Arenas, actriz luminosa y talentosa, se casó con Jaime de Mora y Aragón, un aristócrata español con modales de príncipe y deudas de villano. En cuanto logró ponerle un anillo, Jaime desapareció con todas sus joyas personales, las vendió en Europa y la dejó sola, con el escándalo tocando la puerta. Rosita no hizo escándalo, no lloró ante cámaras, pero el daño ya estaba hecho. Años después, se casó con Abel Salazar, con quien tuvo 2 hijas, pero ni siquiera ahí encontró estabilidad. El matrimonio también terminó mal, y sus hijas crecieron entre silencios, rumores y rencores. Rosita, que en pantalla parecía tan fuerte, en casa vivía una novela sin final feliz. Conocida por hacer reír a todo México en los Beverly de Peralvillo, su final fue todo menos gracioso. Leonorilda fue diagnosticada con Alzheimer, y ahí comenzó el infierno familiar. Su hija Paola y su hijo Sergio se enfrascaron en una batalla legal salvaje por su custodia y sus bienes. Paola acusó a su hermano de aprovecharse de la enfermedad de su madre para quedarse con dinero, propiedades y control. El caso se ventiló en los medios, en tribunales y en el corazón del espectáculo mexicano. Leonorilda, mientras tanto, vivía sus últimos días lejos de todo y de todos. La comedia había terminado, y lo que quedó fue un drama familiar tan incómodo que aún hoy nadie quiere repetir en voz alta. Actor, director, productor y protagonista de uno de los líos sentimentales más retorcidos del cine mexicano. Primero se casó con Alicia Cárdenas, nada menos que hija del expresidente Lázaro Cárdenas. El matrimonio fue inestable y terminó mal. Hasta ahí, todo dentro del escándalo estándar. Pero luego, Abel se casó con Rosita Arenas, quien ya venía con su propio equipaje emocional y financiero. Tuvieron 2 hijas, entre ellas la actriz Rosa Salazar Arenas. Lo oscuro vino después: celos, infidelidades y acusaciones cruzadas que hicieron que el matrimonio colapsara. Las hijas, atrapadas entre 2 versiones de la verdad, terminaron alejadas por años de la figura paterna. En el medio artístico, muchos sabían que Abel era encantador frente a cámara y tormentoso fuera de ella. Elegante, talentosa y con una mirada que hipnotizaba. Elsa fue una actriz deseada por muchos, pero que tuvo que traicionar a su familia para poder actuar. Su abuelo, un hombre tradicional,
de valores férreos, prohibió que se metiera en el mundo del espectáculo. Decía que las actrices eran mujeres de mala vida, pero Elsa, determinada a seguir su pasión, estudió actuación a escondidas, mientras trabajaba como secretaria y vendedora para pagar sus clases. Cuando la familia se enteró, hubo gritos, rupturas y años de silencio. Su éxito llegó, su nombre se hizo grande, pero la aprobación de su familia nunca llegó completa. Y aunque brilló en la pantalla, la herida de la desaprobación la acompañó toda la vida. El más serio, reservado y discreto de los hermanos Soler. En público, era el profesional perfecto. En privado, guardaba una vida personal que casi nadie conocía. Nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos, pero adoptó a una niña en completo secreto. La crió como propia, sin darle su apellido públicamente. Además, se le conocieron romances discretos, pero intensos con actrices como Magda Guzmán y Evangelina Elizondo, muchos de ellos fuera del conocimiento de su familia más cercana. Vivió como quería, pero en silencio, porque para Andrés, la imagen pública valía más que la verdad íntima. Y hasta el día de su muerte, muchos se enteraron por otros que tenía una hija. El patriarca de la dinastía Soler, admirado por su ética, su voz imponente y su amor al teatro. Pero la imagen del gran padre de familia tenía sus grietas. Estuvo casado con la actriz española Sagrario Gómez Seco, Sagra del Río, y aunque muchos pensaban que fue un matrimonio ideal, lo cierto es que vivieron buena parte de su vida separados. No tuvieron hijos, y aunque el tema se manejaba con diplomacia, allegados aseguraban que hubo episodios de infidelidad y distanciamiento total. Soler era un caballero, sí, pero también un hombre que vivía bajo sus propios códigos. Muchos en su círculo sabían que, tras bambalinas, había reglas que solo él podía romper. La actriz checoslovaca naturalizada mexicana es recordada por su trágico final, pero su vida familiar también estaba marcada por el dolor. Desde muy joven, fue separada de su familia durante la guerra y llegó a México llena de traumas y silencios. Nunca se sintió completamente en casa y su vida amorosa fue tormentosa. Se rumorea que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que fue dado en adopción antes de que su carrera despegara. Este secreto, de ser cierto, nunca fue confirmado por su entorno, pero en el medio, el rumor era un susurro constante. Su suicidio a los 29 años dejó más preguntas que respuestas, y una vida familiar enterrada con ella. La rumbera nacional, explosiva en pantalla, pero silenciosa sobre su vida privada. Tuvo un hijo con el actor Fernando Fernández, hermano de Emilio el Indio Fernández, pero nunca lo reconocieron públicamente como pareja. Durante años, se dijo que Fernando se negó a casarse con ella por presiones familiares y diferencias de clase. Meche crió a su hijo sola, fuera de los focos y sin jamás ventilar su situación sentimental. En entrevistas tardías, admitió que el rechazo la marcó y que la maternidad en solitario fue su mayor acto de rebeldía. En un medio donde las mujeres eran usadas y descartadas, Meche guardó su dignidad a cambio de silencio. Pareja de Pedro Infante, madre de su hija Irma Infante, y protagonista de una de las disputas más amargas del espectáculo mexicano. Tras la muerte de Pedro Infante, la familia de él intentó anular el matrimonio, alegando que Pedro aún estaba casado legalmente con su primera esposa. El escándalo fue público, largo y doloroso. Irma quedó desprotegida legalmente, sin herencia ni reconocimiento oficial durante años. Todo eso, mientras criaba a la hija del ídolo nacional en medio del acoso mediático y familiar. El público la veía como la viuda triste. Pero en casa, vivía una guerra silenciosa con la familia Infante. Y hasta el día de hoy, la herida legal sigue siendo una sombra en la historia del ídolo. Las películas eran perfectas. El romance, impecable. Las familias en pantalla, entrañables. Pero la realidad era otra película. Detrás de cada gran estrella del cine de oro, había un secreto guardado bajo llave. Hijos no reconocidos, amores prohibidos, traiciones entre sangre, silencios que dolían más que cualquier escándalo público. Y lo más inquietante, el público nunca lo supo, o prefirió no saberlo, porque en esa época, lo que pasaba en casa, se quedaba en casa, aunque fuera trágico, aunque fuera cruel, aunque marcara para siempre a los que vivían a la sombra del escenario. Hoy abrimos esa caja, y lo encontramos no fue belleza ni glamour, fue dolor, fue vergüenza,
fue la otra cara de la leyenda. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro secreto familiar que el cine de oro haya querido enterrar? Déjalo en los comentarios. Comparte este video si alguna historia te tocó una fibra. Y suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, las desenterramos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, la fama brilla, pero siempre deja sombra.